Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión, Noticias Perú y Mensaje a la Nación. En este instante el presidente Francisco Sagasti se encuentra dándolo desde Palacio de Gobierno. Adelante. Neutralidad absoluta en el proceso electoral, sin intervenir de manera alguna en él y respetando escrupulosamente el calendario para las elecciones generales. Asimismo, ha brindado todo el apoyo requerido por los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para que estos, en ejercicio pleno de su autonomía constitucional, organicen los comicios en las mejores condiciones posibles, aún en medio de la pandemia que estamos atravesando. Hemos también acogido y brindado todas las facilidades del caso a los organismos y a las misiones internacionales de observación electoral, que emitirán informes sobre las elecciones generales del domingo 11 de abril. La pandemia del COVID-19 ha hecho necesario que las autoridades electorales tomen medidas excepcionales, de tal forma que la jornada electoral del próximo domingo se realice de manera segura y eficiente. Para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio, el número de locales de votación designado por la OMPE ha aumentado de 4.500 a más de 11.600 y los ambientes en que usualmente se instalaban 2 mesas de votación tendrán ahora solo una. El horario de votación se ha ampliado de 8 a 12 horas y se han ordenado las horas de votación de los ciudadanos de acuerdo con el último dígito de su número de documento nacional de identidad, el DNI. Por otra parte, la OMPE y el Ministerio de Salud han reforzado los protocolos de seguridad sanitaria que debemos seguir todos. El uso de mascarillas, que excepcionalmente podrán retirarse por 3 segundos en caso de dudas sobre la identidad de quien vota. La toma de temperatura al ingreso al recinto de votación. La desinfección con alcohol del DNI, las cabinas y los lapiceros. El mantenimiento de puertas y ventanas abiertas para aumentar la ventilación y la ubicación de bolsas para desechar residuos en el ingreso y dentro del lugar de votación. Asimismo, el Gobierno ha establecido que, en caso sea necesario, el día de la jornada electoral se podrá usar vehículos particulares para que los ciudadanos se desplacen a su centro de votación. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han desplegado a su personal en todo el territorio nacional para garantizar el orden público y la seguridad durante el desarrollo de las elecciones. Adicionalmente, la OMPE ha establecido un reconocimiento monetario para los ciudadanos que ejerzan la función de miembros de mesas. A escasos meses de celebrar el bicentenario de la independencia, estamos atravesando uno de los momentos más difíciles y críticos de nuestra historia. La salud, la economía, la política e incluso la moral y la ética están en crisis y nos han presentado desafíos enormes y difíciles de superar. Sin embargo, los peruanas y peruanos hemos demostrado que tenemos la capacidad de sobreponernos a situaciones extremadamente adversas y de movilizar nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para salir de ellas. Estas elecciones, en las cuales elegiremos a las autoridades que iniciarán su mandato al cumplir 200 años de vida independiente, marcan un hito muy importante en nuestra historia. Está en manos de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, la elección democrática de quienes conducirán el destino de nuestro país al iniciarse nuestro 3er siglo de vida independiente. Debemos expresar nuestra voluntad en las urnas, participando activamente en el acto electoral para renovar a nuestras autoridades, algo que es uno de los componentes imprescindibles e insustituibles de nuestra democracia.
Con la confianza de que su voluntad expresada en las urnas será plenamente respetada, los convoco a participar con firmeza y entusiasmo en este acto electoral, que tiene una importancia fundamental para la democracia y el futuro de nuestro país al cumplirse el bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Mensaje a la nación del presidente de la República. Debemos expresar nuestra voluntad en las urnas, ha dicho el señor Francisco Sagasti, invocando a la población a asistir a los centros de votación, a ejercer su ciudadanía, a ejercer el voto ciudadano, a participar en estas elecciones. Además, ha detallado algunas normas que se han dictado justamente que tienen que ver con los protocolos de bioseguridad para que los ciudadanos puedan sentirse tranquilos al asistir a estos centros de votación. Esperemos pues que esto ocurra. Se preveía o se prevé aún, y este mensaje seguramente obedece también a ello, de que podría existir un gran ausentismo el próximo domingo 11 de abril. Nos encontramos a solo 2 días de los comicios electorales y pues bien, el día de hoy ha sido un día prácticamente de locura. Un terremoto ha ocasionado prácticamente la información que se ha emitido por parte de la cadena CNN acerca de los comicios electorales. Ellos tuvieron autorización de las entidades electorales peruanas para difundir algunos datos de una encuesta que enviaron o que encargaron realizar en nuestro país. No vamos a decir evidentemente la información que ellos dieron, pero esta información generó esta portada de la revista Hildebrand en sus 13, portada del día de hoy. Atracción por el abismo, malas nuevas, dice Hildebrand en sus 13, con la foto de la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Pedro Castillo. La segunda vuelta podría estar esperando a una candidata que reivindica la corrupción del fujimorismo y al hombre que está probadamente cerca del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Horror, esta apocalipsis que nos detalla Hildebrand en sus 13 y que fue también parte de la información que se expresó o se difundió el día de hoy en la cadena CNN Internacional, ha generado un loquerío. Las derechas están implosionando, las izquierdas están desesperadas, caminan, corren para un lado, para el otro, se chocan entre ellos, ya no saben qué hacer. Pero bien, para comentar de esta apocalipsis nos encontramos con el señor Eloy Marchán, gran periodista de investigación del portal El Foco. Eloy, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ramón, y buenas noches a toda tu audiencia. ¿Y la qué? A toda tu audiencia también, buenas noches. Ok, Eloy, hablábamos del apocalipsis que ha generado, que ha producido la portada del día de hoy de Hildebrand en sus 13. ¿Tan así? ¿Tan es así? ¿Lo ves de ese modo? ¿Cuál es tu primera percepción al respecto? Lo primero es que es un escenario que por lo menos en diciembre o en noviembre del año pasado no lo hubiésemos imaginado. ¿Quién hubiese podido pensar de que los dos candidatos con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta sean Keiko Fujimori, con todo este aluvión por el tema de las denuncias que viene trabajando contra ella el Ministerio Público por lavado de activos, y por el otro lado el señor Pedro Castillo, que no sabíamos que estaba haciendo campaña hace mucho tiempo, ¿no? Lo recordábamos del 2018, del 2017, cuando el tema de la protesta de los profesores, y de allí había sido por lo menos borrado el panorama político de la capital, ¿no? Entonces, el escenario que, como bien describe el semanario Hildebrand a sus tesis, es un escenario que de verdad, desde mi punto de vista, genera miedo, ¿no? Porque no sabemos si es la misma Keiko, esta Keiko tan cambiante, y esta Keiko que desde el 2016 en lo que trabajó fue en boicotear el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ella es gran responsable de la crisis política que hemos estado viviendo, y por el otro lado un señor como Pedro Castillo que
no le hace ascos a asociarse con cualquier grupo. Justo en Cleveland en sus 13 hay un extenso reportaje de la editora Rebeca Díaz donde cuenta los nexos del señor Castillo con Movadef. O sea, hay imágenes, hay hechos, hay reuniones, es un informe policial bastante extenso que revela Cleveland 13 de que el señor Castillo es muy cercano a este brazo político, organizacional que es el CONARE Movadef. Ahora vayamos a las reacciones, han sido de todo tipo. En la izquierda se están apoyando entre ellos, se están culpando los unos, se están culpando a los otros, se están reivindicando más los que ya venían pegados al tema o a la candidatura de la señora Verónica Mendoza, y no se habla de ningún lado por apoyar o sumarse a la candidatura del señor Pedro, Pedro Castillo. Estoy pensando en la columna de Tafur, que luego la vamos a comentar. No hablan de pegarse al señor Pedro Castillo. Sin embargo, ellos sí pedían el apoyo de Perú Libre cuando estaban prácticamente ahí raspando los primeros lugares. Y nunca había visto que la izquierda hable justamente de terrorismo, refiriéndose a otro grupo de izquierda. Eso a mí me pareció como que extraño. Y luego he visto la columna de Tafur, que es la que quiero comentar contigo, acerca de que pide la renuncia inmediata de la candidatura del señor Rafael López Aliaga para que un representante mínimo de derecha esté arriba a él ceder sus votos. ¿Qué opinión te merece todo este conglomerado de ideologías alrededor de una posibilidad como esta que estamos viendo en la carátula? Claro, a lo largo de la campaña electoral siempre se ha dicho que la derecha está yendo fraccionada, que es cierto, ¿no? Porque ha habido muchos candidatos de derecha y en su momento punteando las encuestas, ¿no? Desde George Forsyth, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, pero la izquierda ha llegado bastante dividida, ¿no? Y además, la diferencia si bien en la derecha podrían haber ciertos puntos en común, por ejemplo, entre Keiko Fujimori y López Aliaga, hay ciertos parecidos, ¿no? Está todo este discurso conservador. Entre Hernando de Soto y George Forsyth está apuesta por el libre mercado, también es un gran punto en común, ¿no? Pero en la izquierda han habido, yo creo que 4 candidatos de izquierda, ¿no? Uno medio centro izquierda con tendencia populista, que es Johnny Lescano, y está Verónica Mendoza, que ahora, claro, le hace... O sea, por decir, o sea, como que le apesta la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Pero resulta de que Pedro Castillo en algún momento, yo creo que empezó siendo un producto de el gran empresariado, las personas que apuestan por el status quo, pero esta especie de monstruito político terminó siendo rebalsado y terminó teniendo vida propia, ¿no? Claro. Tanto al punto de que ahora ya prácticamente es el segundo candidato con más chances a pasar a la segunda vuelta. Creo que la candidatura, el equipo de Verónica Mendoza no sabe en estos momentos qué hacer, cómo detener este aumento exponencial de los votos en favor del señor Castillo. Porque además Castillo crece en el sector fuerte de Verónica, en el bastión de Verónica Mendoza, que es el sur, ahí donde se hace fuerte. Partiendo de ahí, ya viene un crecimiento sostenido y además, en muchos casos, vertical, que no habíamos visto en otro candidato en estas elecciones. Y es verdad, lo que los distancia básicamente de uno y otro candidato no es tal vez los ejes programáticos, porque ciertamente Verónica se corrió un poco al centro, pero todos sospechaban que eso no iba a ser así. Es más, se le pone apodos a ella, relacionándola también con el tema del terrorismo, pero lo cierto es que las agendas, sobre todo que los distancian, son las agendas de que Verónica es liberal y lo antepuso en toda la campaña, y el señor Pedro Castillo es conservador, y conservador radical, conservador puro, conservador de la izquierda recalcitrante, de al fondo, de adentro, macho alfa. Entonces, eso ha generado pues que ellos no sepan cómo retroceder. O sea, ya no hay marcha atrás para los Verolovers. ¿Cómo explicamos esta situación? Y en el caso de la derecha,
te leo lo último que escribe, las últimas líneas de Juan Carlos Tafur. Dice, tiene que haber por lo menos un candidato de derecha en la segunda vuelta que genere alguna expectativa razonable. Idealmente podrían ser dos, pero usted no está invitado a esta fiesta, le dice a Rafael López Aliaga. Más bien puede depender de su generoso gesto de renuncia que esto se logre. Sus votantes y el país se lo agradecerán. Increíble lo que escribe Juan Carlos Tafur. ¿Qué opinas? Yo creo que el buen Juan Carlos Tafur no cree que Keiko Fujimori sea de derecha, ¿no? Que en estas circunstancias Keiko Fujimori es la candidata con más posibilidades de pasar a la segunda vuelta y ella es abiertamente de derecha, tiene una agenda pro mercado, es más, es gran defensora de esta Biblia de la derecha peruana, ¿no? Que es la Constitución del 90 y... La de Fujimori, ¿no? 93, ¿verdad? La del 93, la de Fujimori. Claro. Que es la Biblia de la derecha peruana, ¿no? Es más, ahí ya se ve la pelea, porque Keiko ha empezado con el tema, la defensa de la Constitución, cuando justamente la bandera de Castillo es, vamos a destruir, vamos a cambiar esta Constitución y vamos a refundar una nueva nación, más o menos en otros términos. Ahí está la pelea. Ahora, hay... digamos que este es un empate técnico, hay que decirlo también, no vamos a decir cifras, por Dios, no queremos exponernos a una multa, pero en la pelea hay más de dos. Esta portada, digamos, dibuja un escenario, como dije, apocalíptico tal vez, pero todavía hay quienes están ahí. ¿Quiénes son para ti los que todavía están en esa posibilidad de poder llegar? Según las encuestas que se han estado divulgando de manera subterránea, hay tres, ¿no? Y hay dos creo que ya están descartados. El primero que quedó, ya creo que desde el domingo último, es George Forsyth, ¿no? George Forsyth prácticamente quedó ya fuera de la contienda, quizás quedará sexto. El otro que, según las tendencias de las encuestas, está bajando es López Aliaga. Y los tres candidatos que tendrían posibilidades de pasar a la segunda vuelta, que serían los competidores de Keiko o de Castillo, es Johnny Lescano, Verónica Mendoza y Hernando de Soto, ¿no? Hace unos minutos el periodista Gustavo Gorriti ha hecho una especie de un comunicado, ha leído un editorial donde él está llamando al voto en favor de Verónica Mendoza o en favor de Johnny Lescano, ¿no? Ante la posibilidad de tener un escenario Keiko, Pedro Castillo, ¿no? Claro. Pedro Castillo, yo justo entrevisté a la jefa del plan de gobierno hace unos meses, a Anaí Durán, la jefa del plan de gobierno de Verónica Mendoza, y ellos hablaban de una izquierda prograda, ¿no? Una izquierda desfasada, una izquierda radical y que como tú bien dices al inicio de esta pregunta, es una izquierda conservadora, una izquierda que no es progresista, ¿no? Una izquierda que si bien va a pechar al status quo, va a pechar al empresariado, pero por el otro lado puede eso generar, no hay un proyecto detrás, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el jefe de plan de gobierno del señor Pedro Castillo? ¿A quién pondría como primer ministro? ¿Quién sería el ministro de Economía del señor Pedro Castillo? Y hay una serie de preguntas. Por ejemplo, yo me imagino que Vladimir ya ha dicho nombres, ¿no? Yo me imagino que en Pedro Castillo no conocemos a su equipo de trabajo. Yo me imagino que Vladimir Cerrón estará por ahí. Me imagino que esos nombres se van a barajar. Gregorio Santos de repente, o sea, lo cierto es que imaginar a un Castillo en alianzas, firmando una hoja de ruta, no sé, firmando compromisos de respeto al establishment, como se dice, yo creo que eso no va a ocurrir. Me parece que él va con lo que tiene y con lo que pretende llegar. Castillo ni siquiera ha tocado las puertas de los medios de comunicación, y esto es muy importante decirlo. Él ha crecido prácticamente solo. Si algo tiene que decir Castillo en esta elección es que no le debe nada a nadie, salvo que Yehude se plegó con él cuando luego del debate Verónica quiso, digamos, distanciarse. Pero Castillo en este momento no le debe nada a nadie, llega solo, y entonces eso le da una fortaleza a él como para poder decir: yo no firmo ningún compromiso, ningún pacto con nadie, yo voy hasta el final con lo que tengo. Y eso hace temblar a las estructuras propias del propio Estado. Ahora, ¿cómo ves tú que dentro de esta posibilidad se manejen las estrategias?
seguramente va a haber ausentismo, pero digamos, ya poniéndonos en este escenario, ¿cómo ves tú que se podría manejar la temática para bajar una y otra candidatura, habida cuenta que es una nueva elección prácticamente? Claro, claro. Pongamos en el escenario ahorita más probable según las encuestas, ¿no? Castillo versus Keiko va a ser una segunda vuelta totalmente polarizada. Va a ser bastante hostil, quizás de las peores que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Va a empezar a Pedro Castillo, lo van a vincular, le van a sacar en cara esta vinculación con Movadef, esta vinculación con este brazo político estratégico de Sendero Luminoso, ¿no? Todavía lo que queda. Y a Keiko está el tema de su padre, ¿no? Que ella, a diferencia del anterior, trató de marcar distancia, pero ahora abiertamente levanta la bandera de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto en esta situación, ¿por quién votaría o a quién apoyaría Mario Vargas Llosa, ¿no? ¡Por Dios! Sería una gran pregunta. A Keiko Fujimori, en las últimas 2 elecciones ha estado abiertamente en contra de Keiko, ¿no? ¡Claro! ¿O apoyaría a Pedro Castillo? Sería una gran pregunta. Entonces, seguro también va a haber un alto porcentaje, como está hasta ahora, de voto en blanco, voto viciado, ¿no? Pero vamos a ver una segunda vuelta. En el caso de este escenario que se plantea en Semanario Chileno en sus 13, es un escenario apocalíptico porque va a haber fuego cruzado, ¿no? Fuego cruzado, pero es que también mucha gente, porque eso también es una gran verdad, decía, no, el antivoto de Keiko la hace que así llegue a segunda vuelta, pierde con todos, así que no pasa nada. Oye, pero va a ir con Pedro Castillo, que perdón, y ya le hace retroceder hacia la posibilidad de poder votar por quien dijo, juró y perjuró nunca hacerlo, por Keiko Fujimori. Es decir, el argumento del antivoto cambia en la medida que al único que Keiko podría vencer en una eventual segunda vuelta es a Pedro Castillo. Por eso es que muchos dicen, ahora también, ¿no? Siempre hay las personas que ven titiriteros detrás de todo este juego político, dicen, seguramente el fujimorismo y los poderes fácticos han inflado la candidatura de Pedro Castillo para empujarlo hacia una segunda vuelta y poder enfrentar a Keiko, puesto que es la única persona a la cual ella podría vencer, porque a todos los demás, a los otros 16, yo creo que hasta Ciro Gálvez vencería a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. Pero el caso de Pedro Castillo es completamente distinto. Sí, el tema de Keiko Fujimori y Pedro Castillo es un caso de temer, además, porque las dos van a ser candidaturas polarizadas y además que se van a enfrentar, ponle que gane cualquiera de los dos. O sea, según las estadísticas, cada uno tendría entre 10 a 15 congresistas, ¿no? Va a ser un congreso que va a ser un archipiélago de intereses personales, ¿no? Entonces, la bancada, Pedro Castillo gobernaría con una bancada de 10, Keiko Fujimori gobernaría con una bancada de 15. Se vienen unos 5 años, y además complicados, ¿no? Y además el tema de la vacancia va a estar latente, porque la bancada oficialista va a ser apenas de 10 congresistas, 20 en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, claro, en esta elección de segunda vuelta no sé si hay un mal menor, según ese escenario que se está planteando en Chile. Bueno, esa portada es el escenario que según las encuestas es lo que está circulando, ¿no? Ahora, cuando pusiste el ejemplo de Mario Vargas Llosa, me imaginé muchas cosas. Mucha gente va a ir. Mira, primero que va a alimentar esto el ausentismo, es una gran verdad, y seguramente por eso el presidente Sagasti ha salido hoy día a dar un mensaje tal vez de tranquilidad para que la gente vaya a votar. Pero lo segundo es que también mucha gente que pensaba incluso que nunca iba a marcar acá de Fujimori, o en todo caso el otro lado de Castillo, va a tener que ir a votar prácticamente con los ojos cerrados, con 5 mascarillas, pero va a tener que decidir en el momento sobre este escenario. Vamos a ver algunos videos. Tú sabes, Eloy, que este es prácticamente el último programa de elecciones 2021 aquí en BNP, así que dicen que las despedidas son muy tristes, pero para nosotros todo lo contrario. Vamos a ir a ver algunos videos que han ocurrido durante la campaña y que queremos comentarlo contigo. Adelante con el primero.
derecho de insultarte por más persona pública que sea. Pero Daniel, tú eres periodista, la violencia... eres conocido. Es como si tú estás en tu carro en la esquina y alguien simplemente, porque eres periodista, viene y te insulta y te dice barbaridad y media. Y tú te vas a quedar calladito, escondido en tu carro. Estoy seguro que tú vas a defender tu honor como lo hice yo. Posiblemente, pero tú eres un líder político. Detrás tuyo hay cantidad de gente que espera de ti un comportamiento de pronto más controlado. No te digo, mira, no te niego. a buena hora, buena hora, porque ya llegó el momento que los líderes en el Perú se pongan los pantalones. Los peruanos ya estamos cansados de líderes timoratos, que por ser políticamente correctos no dicen nada. Entonces, timoratos, dice el señor Salaverry. ¿Qué opinas? Ese fue justamente cuando él pecha y para muchos fue armado esto. También se lo pregunté, dijo que era descabellada la posibilidad. ¿Qué piensas tú? Yo creo que el Salaverry, su porcentaje de intención de voto refleja lo que es él, ¿no? Al final se ha ganado la fama de traidor, ¿no? Yo te digo una cosa. De traidor y oportunista, ¿no? Sí, es que Salaverry ha tomado muy malas decisiones, aunque él como candidato tenía mucho potencial, a mi parecer. Pero ha tomado muy malas decisiones. Por ejemplo, si él corta con Vizcarra en el momento que salen los vacunagates, ¿sabe qué? Hasta acá nomás, señor. Cuando resuelva su problema, hablamos. Y seguimos para adelante con la candidatura. Yo creo que ahorita estaría peleando arriba. Me parece. Yo hablo con algunos asesores del equipo de Salaverry y me decían que era... O sea, le hablaban a él, tu candidatura, ¿cómo vas a sostener tu candidatura presidencial en base a Martín Vizcarra? O sea, lo que era una moneda al aire, porque bastaba que saliese algo fuerte como el vacunagate para que la candidatura termine totalmente destrozada, como está pasando ahora. No sabemos, bueno, parece que no va a pasar la valla, es casi un hecho y llegará al 1%, o quizás termine en el rubro otros, ¿no? Acá tuvimos... Entonces, corrió un riesgo y terminó perdiendo el señor Salaverry, ¿no? Al basar todo su... Es más, parecía que el candidato era Martín Vizcarra y no el señor Salaverry. Ahora, también de pronto nosotros hablamos así dentro de lo que nos parece lo más correcto, pero ¿qué pactos habrá entre ellos? O de repente también quién estará parando esa campaña en cuanto al económico, y es que ahí donde se justificaría tal vez esa dependencia hacia el señor Martín Vizcarra, que lo ha llevado prácticamente al verdadero sótano de la tabla de posiciones. Vamos a ver un nuevo videito sobre esta temporada de elecciones 2021, que ha sido también intensa, ¿eh? Acá nos hemos mechado con todo, como se dice. A ver, vamos a ver el siguiente video. Mucha suerte este 11 de abril, Vitocho. Muchas gracias por tu presencia. Yo postulo para quedarme en mi casa, gracias. Ya, vota por mí, pues, Vitocho. ¿Vas a votar por Johnny No Lescano? puedo. No puedo votar por ti, Daniel, discúlpame, yo voto en Cañete. Ah, caramba. Vitocho, ¿vas a votar por Johnny Lescano o no? Dame esa primicia. Yo siempre votaré por la Lampa, siempre votaré por la Lampa. Muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a nuestros... ¿Y sabes por qué se lo pregunté? Porque es evidente que en el mismo Acción Popular la cosa está sumamente fracturada, ¿verdad? Sí, claro, es otro archipiélago, Acción Popular, ¿no? Ahí las puyas vienen y van, ¿no? Yo dudaría que el señor Víctor Andrés García Belaúnde vote por Lescano. Me lo tendría que grabar para creerle, te lo juro. Yo no creo, claro, no me imagino a Vitocho marcando, sabiendo que detrás está Johnny Lescano, porque se han dicho la vela verde, literal. Por eso es que cuando yo le digo, vas a marcar por Lescano, siempre marcaré la Lampa, dice, pero lo dice como que no me queda de otra que decir esto, aunque del dicho al hecho hay bastante trecho. Vamos con un nuevo videíto, a ver qué... Pero mira, el tema también, además del Lescano, a propósito, mientras vamos preparando el siguiente byte, es que la caída de Johnny Lescano ha coincidido con la subida de el señor Pedro Castillo en la previa, en la antesala de esto, ¿verdad? Antes de que se corten las encuestas, esa tendencia era muy marcada, pero yo creo que la caída de Lescano ha sido mucho más precipitada incluso que la de George Forsyth, o en todo caso por ahí. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que están por ahí. Yo creo que son candidaturas que han venido cayendo de a poco, ¿no? Pero Forsyth al final nunca terminó de detener la caída. En cambio, según las encuestas, parece que Lescano a estas alturas ya un poco detuvo la caída, ¿no? El voto de, es verdad, yo creo lo mismo, de que parte del voto de Pedro Castillo es el voto sureño que había cosechado ¿no? Pero también es el voto de los, ¿cómo se llama?, de los indecisos. Recordemos que el mayor bastión de indecisos estaba en los niveles
DE, y esos son los que ahora están apoyando a Castillo, y que son un poco la explicación de por qué Castillo está creciendo. Es cierto, yo creo que lo de Castillo no solamente está, o no necesariamente está por quitarle votos a Verónica, creo que él está conquistando el voto indeciso, o como que algunos dicen, el voto ya que importa, ¿no? Lo que pasó con FREPAP de pronto en las últimas elecciones congresales. Vamos a ver el siguiente videíto. Que los políticos deben hablar pues, saben, ¿no? De acuerdo a su ciencia y conocimientos. Yo sé que Joaquín es una persona muy preparada, lamentablemente no podría decir lo mismo el señor Forsyth, pues que como sabemos ha sido un ex deportista y no tiene ningún tipo de estudios superiores, no ha terminado una carrera profesional. Entonces, ¿cómo pretende gobernar si no tiene un bagaje académico en ningún tema en específico, ¿no? Me parece una incoherencia. Ahora, bueno, hablando ya del tema de salud específicamente, creemos que la prioridad actualmente... Frank Clerc, y se enfrentó, bueno, realmente no era un debate, era un panel con Joaquín Rey de Victoria Nacional, pero lo curioso es que Frank Clerc le dice, tú si estás preparado, no puedo decir lo mismo de tu líder, y creo que esa también etiqueta de ser una persona poco preparada le pasó factura a George Forsyth. En el caso de Joaquín, es cierto, Joaquín tiene una gran preparación académica, ha estudiado en Harvard, ha tenido, y en la Pacífico, igual que la ex ministra de Economía. ¿Qué opinión respecto de esto? Bueno, ahí yo concuerdo con el candidato a Renovación Nacional, es verdad. Pero Forsyth, la etiqueta, la verdad que él también hizo méritos o sea, que demostró más de la cuenta su poca preparación, ¿no? En los debates presidenciales. Quedó muy mal, ¿no? Este apanado que le hicieron entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, cuando confundía el tema de cerumes, ¿te acuerdas? Que no sabía claro. qué significan los cerum. Infraestructura, que pensaba que era infraestructura, ¿no? El problema bueno, una chiquita ahí para complementar, el problema con Forsyth me parece que tiene que ver con que hizo un gran media training, o debe haber hecho más. Entonces, él sabía contestar, es decir, él no se quedaba callado para nada. Pero así como decía una cosa, decía la otra. Y cuando le decían, pero acabas de decir todo lo contrario de lo que estás diciendo ahora, prácticamente él decía, pero para que veas. Pues. O sea, era una cosa bien rara lo que él explicaba sin una verdadera línea. Y él pensaba que con solo responder y responder como máquina, la gente no se iba a percatar que estaba hablando en vacío, ¿verdad? Más o menos algo así fue el tema con Forsyth. Sí, además su campaña estuvo plagada de varias etapas, ¿no? La primera etapa, que fue muy mediática, que fue cuando era alcalde de La Victoria y tenía toda la cobertura mediática y el apoyo del gobierno abiertamente. Es más, le dieron un dinero adicional a la gestión de Forsyth para que pueda hacer estos operativos. De allí, cuando empezó a lanzarse a la presidencia, hizo un par de entrevistas, pero de ahí no sé si recuerdas que estuvo en el anonimato, no daba entrevistas. No daba entrevistas porque justamente empezó a meter la pata en un par de entrevistas. Y sus asesores le dijeron, estás primero en las encuestas, no des entrevistas, hazte el muertito que así pasas a segunda vuelta. Entonces esa fue la segunda etapa. Y la tercera etapa, cuando volvió a salir, porque ya empezó a caer, recordemos que la primera entrevista que dio George Forsyth con su caída, es más, tanto así que él dice que él sale a dar entrevistas porque se está cayendo, o sea, y él lo reconoce. Y lo reconoce. Es increíble. Le dijo por estrategia. Claro, por estrategia. Con Mávila Huertas en cuarto poder. Le dice, y Mávila abrió los ojos y dijo, por estrategia. O sea, todo mal. Y además creo que también, añadiendo lo que dices, nunca se recuperó del apanado que le hizo Verónica Mendoza y Keiko Fujimori en el debate del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver un nuevo videíto que tenemos ahí. Ha dicho que va a ofrecer vacunas en caso le sobre a diversos países. Él ha dicho ignorante de porquería, le ha dicho a la señora Juliana Oxenford. ¿Te parece que eso es una crítica? ¿Te parece que eso es normal? ¿Te parece que eso es parte del juego político? A mí me parece que no. No, yo creo que no. La parte de ignorante me parece que es correcto. Pero la parte de porquería tal vez haya sido un desliz que se le puede ocurrir a cualquiera que esté en una situación de estrés y en una situación de cólera, tal vez como aquella frase descontextualizada que le sacaron en Trujillo,
En consecuencia, seguramente el día de mañana él, al escucharse, podrá superar esa última palabra, pero lo de ignorante sí, inclusive nosotros muchas veces la hemos tratado así a esta señora, porque lamentablemente al parecer ella adolece de alguna enfermedad mental, ¿no? Porque permanentemente ataca a quien no le parece correcto, al entrevistado que no le da Ahí se abrió un debate con el señor Valer, que llegó incluso a rebotarse en los medios nacionales y generó mucha polémica, porque ya más allá del tema político, acá había un tema también de cómo está nuestra cultura, cómo está nuestro chip. Tú que has estado en Europa sabes que allá es muy diferente, pero antes de escuchar tu opinión, luego de este debate y luego que saliera publicado en los diarios a nivel nacional, el señor Valer manda un tuit y publica lo siguiente, mira, justamente a raíz de la nota, él dice: necesita asistencia psicológica o psiquiátrica. Eso no significa un acto peyorativo o violento. La sociedad peruana tiene que acostumbrarse a recibir ayuda especializada cuando se tiene este tipo de conductas. Pero lo curioso es que no se refiere a lo que le dijo su jefe, es decir, el señor López Aliaga, ignorante de porquería, le dijo a la señora Juliana Oxenford. No, él se refiere a la señora Juliana Oxenford. Pues es una cosa alucinante. ¿Qué opinas al respecto? Creo que comparte la misma agresividad que su líder, o sea, que el señor López Aliaga, ¿no? Esta agresividad política. Y tú me hablabas, o sea, sí, pues vengo de hacer una maestría en España en teoría política, y la gran diferencia es los partidos políticos. Allá cuando postulan a la presidencia, lo mucho son 5 candidaturas. Estamos hablando del PSOE, el PP, que eran normalmente los que competían, pero ahora han aparecido nuevas tiendas políticas. Está Vox, está Ciudadanos y está Podemos con este bloque de izquierda, ¿no? O sea, 5 candidatos a presidencia, acá tenemos 18. Además, allá no hay voto preferencial, sino son listas cerradas. Esa es la gran diferencia. Acá tenemos candidaturas hasta por gusto, y por eso personas como el señor Valer, no sé si tiene experiencia política, yo hago periodismo no tienen una formación política. Acá no se concibe la política como una forma de vida, un estilo, ¿no? Como claro. Sí se ve en países más desarrollados, ¿no? Como en España, en Francia, ¿no? En cambio acá, sencillamente, todos los partidos son una especie de coalición independientes, y los cupos, los números, se venden como en mercado libre. Claro. Ahora, Eloy, bueno, ya prácticamente redondeando la jornada en este último programa de edición central Elecciones 2021, de cara ya a las elecciones generales de este domingo 11 de abril, ¿cuál sería la reflexión, en todo caso, para el electorado? Porque finalmente todo esto, lo que hemos visto y todo lo que ha pasado en esta campaña tan extraña, tan condicionada por la pandemia, y que nos ha de verdad presentado unas facetas muy, muy, muy distintas y que vamos a recordar además por toda la vida. ¿Qué se le tendría que decir a 48 horas de las elecciones al electorado nacional? Han pasado 200 años desde la independencia y estamos como en 1821, con caudillos, un país quebrado moralmente, quebrado, sin líderes, sin figuras políticas, con personalidades que tienen sus pequeñas parcelas. La demostración es que no hay ningún candidato que esté por encima del 15% de intención de voto, ¿no? Es un país con tremendas grietas, tanto así de que hay 7 candidatos con posiciones distintas, algunos más parecidos que otros, pero sencillamente con posibilidades de ser presidente de la República. Y el gran ganador es el voto indeciso, el que dice: no me gusta a nadie, me importa un pepino, estoy harto, ¿no? Por ejemplo, hay un sector de la población que es totalmente antipolítico, ¿no? Por eso personalidades como George Forsyth,
que no tiene un pasado político, no tiene un recorrido político, no tiene una trayectoria política, tiene cierta intención de votos. Otro sector se identifica con el fujimorismo, a pesar de todo, del balance que se puede hacer del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Hay otro sector reaccionario como el de López Aliaga, está otro sector populista. Entonces, y Verónica Mendoza con un grupo más progresista y un grupo de un voto de furia, un voto como el del señor Pedro Castillo. Mi conclusión es que 200 años y estamos como en 1821. Pareciese que todo este tiempo ha sido en vano, seguimos siendo el mismo país quebrado, resquebrajado, con enormes diferencias, con enormes grietas, y esto no conduce a nada bueno, ¿no? Y cuando no hemos aprendido nada a pesar de todo este tiempo. Y cuando se piensa que nada puede ser peor, siempre nos superamos, ¿verdad? Lo cierto es que también hay que reconocer que la clase política no ha sabido entender al país. Ahorita con estas portadas y con estas noticias se sorprenden. Oh, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo no lo vimos venir? Pero no es solamente criticar y decir que no entendemos, no. Hay que más bien asumir que la responsabilidad de la clase política ha sido precisamente no fijarse, no entender a la población y los mensajes que la población nos ha venido enviando. En este caso, claro. ¿Qué nos dice el sur del Perú con esta votación? ¿Qué nos dice el norte? ¿Qué nos dice el Perú profundo con esta forma que tienen de elegir autoridades? Y nos damos cuenta que estamos muy distanciados, como tú bien dices, estamos en 1821 de distancia de nuestro propio país. Y cuando ya vemos las portadas y ya estamos a 48 horas de las elecciones, nos horrorizamos de nosotros mismos cuando nosotros mismos tenemos mucha responsabilidad de ellas. Eloy, ha sido un gustazo haberte tenido, no solamente hoy, sino que en general en toda esta temporada de elecciones 2021 hemos contado con tus opiniones y te agradecemos mucho. Sabemos que el portal El Foco está yéndose para arriba con tantas investigaciones que está sacando y te deseamos muchísima suerte en tu carrera profesional. Muchas gracias por habernos apoyado siempre. Muchas gracias, Ramón. El único mensaje es que ojalá el domingo gane la democracia, ¿no? Que seamos un país, por lo menos, que no se quiera esta democracia que cada vez está más frágil. Fue Eloy Marchán, periodista de investigación del portal El Foco. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más de Edición Central, Elecciones 2021, y me dicen que hay una gran sorpresa en este último programa previo a las elecciones generales. Pausa y regresamos.